En esta oportunidad tenemos la reflexión: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? No colgaron a Jesús después de haber muerto. Colgaron a Jesús antes y antes lo hicieron lo que quisieron. 2700 años atrás, el profeta Isaías nos dice que a Jesús le arrancaron la barba, que le desfiguraron el rostro, que su rostro no parecía figura humana. Lo masacraron, como se dice popularmente. ¿A quién le podríamos echar la culpa ahora de Jesús, de la muerte de Jesús? ¿A quién? ¿A Pilatos? ¿A la turba romana? ¿A la soldadesca romana? ¿A la turba judía? ¿A los sacerdotes? ¿A quién le podríamos echar la culpa? ¿Al débil Pilatos con su incapacidad administrativa para la toma de decisiones? Para decir, él es inocente, suéltelo. ¿Podríamos nosotros echarle la culpa quizás a los sacerdotes? ¿O quizás echarle la culpa también a la soldadesca romana? ¿A quién le vamos a echar la culpa de la muerte de Jesús? Déjenme decirle, hay tres tipos que queremos considerar ahora por qué murió Jesús. Jesús tuvo una muerte vicaria, una muerte expiatoria y una muerte sustitutoria. Estos tres términos son términos teológicos que vamos a ir analizándolos poco a poco. En primer lugar, Jesús tuvo una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicario? Vicario es una persona que representa a una comunidad, que representa a alguien, a un pueblo. Las Escrituras nos dicen en el libro del profeta Isaías que todos nosotros nos descargamos como ovejas, así lo dice el profeta Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Efectivamente, Jesús tuvo una muerte representativa, una muerte que representa a la humanidad. De manera que ahí estaba muriendo desde el Papa hasta Abimael Guzmán. De manera que nosotros tenemos ahora esta consideración. Jesús murió. Al morir Jesús murió la humanidad. Esto indica entonces que cuando moría Jesús, morí yo y murió usted. Jesús tuvo una muerte de sustitución. Si yo quisiera cambiar este libro por otro libro, pues lo reemplazo. Jesús tuvo una muerte de sustitución, entonces, que en lugar, podríamos decir, entonces, ¿cómo era la muerte de Jesús o no era la muerte de Jesús? ¿Era que Jesús moría en la cruz? Sí, Jesús moría en la cruz, pero también Jesús estaba en mi lugar, en su lugar. En lugar de que yo esté colgado en la cruz por mis pecados, Jesús se puso en mi lugar. En lugar de que usted esté colgado en la cruz por sus pecados, Jesús estuvo en su lugar. Así lo dice la Escritura. Jesús tuvo una muerte de expiación. Bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento se ilustraba que cuando un pecador pecaba, llevaba un macho cabrío, y al llevar el macho cabrío, él ponía las manos sobre el macho cabrío, y a la vez el macho cabrío era llevado hacia el desierto. Era llevado hacia el desierto, y ese macho cabrío era llevado, muy probable dicen que se le decía Azazel. ¿Qué quiere decir? Que había un demonio en el desierto, que lo cual iba ese macho cabrío llevado al desierto. Jesús, pero eso en realidad no solamente cubría, o sea, no limpiaba, podríamos decir, completamente. Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús tiene una muerte expiatoria, una muerte que puede limpiar los pecados. ¿Qué significa expiar? De un punto de vista legal, expiación significa pagar el delincuente sus delitos, la pena impuesta por los tribunales. También podríamos decir, de un punto de vista ya espiritual, teológico, que expiación significa limpiar por medio de un sacrificio y especialmente purificar. De manera, estimado amigo, que la muerte de Jesús
ha servido para que pueda no cubrir como se hacía en el Antiguo Testamento, sino limpiar nuestros pecados. Por eso dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió esta vez, a través de su cuerpo, de su velo, de su carne. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, de manera que nosotros tenemos esa bendición de poder ser limpiados con la sangre, limpiar nuestra mala conciencia y poder nosotros recibir esa bendición. Entonces Jesús, para resumir, Jesús tuvo una muerte vicaria, una muerte representativa, una muerte de sustitución y una muerte de expiación. Ahora tome su decisión usted, estimado amigo. Ahora sabe por qué Jesús murió en la cruz. Usted tiene que reconocer que sus pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Esperamos que usted tome su decisión. Muchísimas gracias. La primera palabra es lo que le llaman la palabra de perdón, lo que nosotros le llamamos mejor la expresión del perdón. Esto lo encontramos en el libro de Lucas 23:34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera expresión entonces, la palabra de perdón. En otras palabras, aquí Jesús lo que nos está dando es que Él perdona todo pecado. Un ejemplo del perdonar a todos los que nos hacen daño, a los que nos vituperan, a los que nos maldicen, a los que nos maltratan. La palabra del perdón tiene que ver también con la expresión del ejemplo, cómo es que Jesús perdonó a los que le hicieron. Le hicieron lo que le hicieron, pero ahí estaba Jesús para decir: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Santo Solobarrieta nos dice más bien: perdónalos, pero sí saben lo que hacen. Esperamos de que usted reflexione. Si usted ha quebrado los 10 mandamientos, no importa lo que haya hecho, y es probable que Dios puede perdonarlo, y también escuchar esta primera palabra que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas gracias. La segunda palabra en la cruz, o la segunda expresión en la cruz, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Juan 19:26 nos dice la Escritura: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: y ahí tienes a tu madre. Esta segunda expresión de Jesús es la expresión de protección. Es más que seguro que José, su padre político, el padre político de Jesús, ya muy probable que haya muerto, y es por eso que Jesús necesitaba de entregar a su madre a alguien que podría proveerle techo, proveerle alimentación y vestido. Necesitaba el cuidado, porque ustedes saben que Jesús era el hermano de 4 hermanos, hermano mayor de 4 hermanos, y entre ellos está, en primer lugar está Simón, José, Judas y Jacob. Estos 4 hermanos de Jesús, que nos dice en el Evangelio de Marcos 6:3, y también estaban sus hermanas, entonces tenía que proveerle quizás ese techo y ese cariño de él. Y aquí lo entrega al discípulo amado, a quien él más amaba. Y dice que la expresión de Juan, después que lo recibió en su casa, o sea, Jesús estaba proveyendo, que estaba proveyendo casa, alimentación para su madre, ya que él estaba partiendo a la eternidad. Y de manera que lo entregaba a su hijo. Es por eso que le dice: mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo le dice: he ahí a tu madre. Esta palabra de protección indica que Jesús provee, Él provee protección, de manera que no te sientas tú también abandonado, como dicen aquí en la zona de la selva, desabandonado. Jesús puede proveer lo que tú necesitas.
expresión de Jesús en la cruz nos revela el evangelista Lucas, en el libro de Lucas 23, 43, que nos dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de salvación. Jesús proveyendo salvación para uno que en primera instancia estaban primero injuriándole y tratando de insultarlo y dejarlo aún. Pero miren ustedes cómo cambia de actitud, y luego él le dice: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Viene la palabra de salvación y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué indica esta palabra de expresión? Esta palabra de salvación. Esto indica de que la salvación hoy es el tiempo presente, estimado amigo. Usted puede alcanzar salud eterna en Cristo Jesús. El Señor lo está llamando. Dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he socorrido. Las Escrituras nos dicen: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, más bien recíbelo al Señor. Hoy mismo también puedes estar tú formando parte de toda aquella multitud que han alcanzado los fines de los siglos. Todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lo recibe en su corazón, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, alcanza la salvación de su alma. Así que, estimado amigo oyente, usted también puede formar parte de todos aquellos bendecidos que han alcanzado esa salvación y la vida eterna. Hoy mismo estarás también con el Señor. Tu nombre será escrito arriba en la gloria. La cuarta expresión de Jesús en la cruz. La cuarta expresión de Jesús en la cruz la encontramos en el Evangelio de Juan 19, 28, cuando dice: tengo sed. Esta es la expresión de necesidad. Jesús está necesitando en estos momentos. ¿Qué necesitaba allí cuando Él dice tengo sed? ¿Necesitaba del líquido vital, del agua? Jesús necesitaba de que la gente conozca la voluntad de Dios, que conozca la gente el plan de salvación, que conozca la gente a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y como su Dios. Jesucristo entonces está sintiendo sed, que las almas perdidas que están en el pecado, en el vicio, en el fango, pues que puedan ser limpiadas. Que muchas personas que no conocen la salvación, el Evangelio bendito, el Evangelio eterno, puedan también recibir salvación y vida eterna. Eso es lo que Jesús tiene sed en estos momentos, estimado amigo. Tengo sed significa entonces, tengo sed de alma salvada. Tengo sed de que la gente camine conociendo su santa voluntad. Esa es la expresión. Y esperamos que usted también en estos días de Semana Santa no solamente esté acordándose de Dios, sino que acuérdese todos los días de su vida y usted pueda también estar participando de esa bendita salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias. La expresión de Jesús en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el arameo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esta expresión en la cruz? Estimado amigo, alguien dijo que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, Jesús sufrió todo lo que el hombre le pudo haber hecho. Pero a partir de las 12 del día, en la cual se puso el día negro como la noche, hasta las 3 de la tarde, a la hora en que se mataba, se sacrificaba un cordero, a las 3 de la tarde, precisamente la hora nona, cuando muere Jesús en la cruz, a esa hora, precisamente en ese tiempo, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Jesús se expresa diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hombre ha podido hacerle mucho daño a Jesús hasta las 12 del día. A partir de las 12 del día era Jesús puesto
para que pueda sufrir todos los pecados en su cuerpo. Prácticamente la ira de Dios era descargada en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús en la cruz. De manera que, estimado amigo, es por eso que él se siente como abandonado y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba sufriendo por nosotros, estaba sufriendo por todos, por cada uno de nosotros. Y Jesús en esta oportunidad te dice que él sufrió lo indecible para que tú no sufras los tormentos del infierno. Muchísimas gracias. Ahora encontramos la sexta expresión de Jesús en la cruz: todo está cumplido. El famoso consumatum es, en el latín consumato es, todo está cumplido. Estimado amigo oyente, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósito. Dios planifica y Dios lleva a cabo todo lo que Él ha planificado, lo que ha previsto. De manera que lo que Jesús ha hecho en la cruz, ya todo estaba predestinado desde la eternidad. Como dice el apóstol Pedro, en el anticipado conocimiento de Dios, ya Jesús prácticamente había delineado todo que se iba a dar, tal como Él expresó en la cruz, diciendo: consumado es. Quiere decir que estaba ya completamente todo lo que Él tenía que hacer. En otras palabras, el plan de salvación se estaba cumpliendo, se estaba realizando todo a completo, como se dice, sin fallar, sin mezcla de error. Todo objetivo estaba siendo cumplido, toda meta había sido trazada y llegado a su término. ¿Qué le parece, estimado amigo? Entonces ya todo está cumplido. Jesús ha hecho todo en favor nuestro, en favor de mí, en favor de usted. De manera que usted ahora proceda pues a recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador y su Dios. Todo está cumplido, todo está determinado ya. Ahora usted tiene la palabra. Déjeme decirle, allá en la eternidad solamente va a haber dos clases de pecadores. Pecadores salvados para siempre, pecadores que siempre verán el rostro de Dios, y pecadores perdidos para siempre, pecadores que jamás verán el rostro de Dios. Esperamos que usted y yo estemos presentes con todos aquellos que veremos el rostro de Dios por toda la eternidad. Usted me lo va a agradecer por los siglos de los siglos. Muchas gracias. La séptima expresión de Jesús en la cruz, o las 7 palabras, la séptima palabra que siempre tradicionalmente se le llama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quería decir? Jesús está diciendo su entrega final ya. A Él había cumplido su plan redentor y había cumplido todo a cabalidad el plan que Dios había establecido, y Él estaba en las últimas ya para entregar su espíritu. No está hablando del espíritu de Dios, y ahí la palabra espíritu, esa palabra neuma en el griego lo encontramos como espíritu del hombre, porque hay 3 clases de espíritu: el espíritu divino, el espíritu creador, el espíritu de los ángeles, el espíritu humano que está dentro de nosotros, y los espíritus demoníacos. Pero lo que está hablando aquí, Jesús está entregando su espíritu, su alma en las manos de su Dios. Él era el mismo Dios, el Dios hecho hombre. Jesús es 100% Dios y 100% humano. De manera que Jesús estaba entregando su espíritu al Padre Celestial. Esperamos que usted también, amigo, usted y yo podamos nosotros en el último minuto final que le queda a usted, porque todos moriremos. Usted sabe que todos moriremos. Se muere por ahogado, se muere por accidente de balazo, muere el niño, muere el viejo, muere el sabio, muere el ignorante, muere el rico, muere el pobre. Pero esperamos que usted pueda también expresar, como dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esperamos que usted también haga eso en el último minuto final de su vida. Gracias, estimado amigo. Esperamos que
considere y usted me lo va a agradecer por toda la eternidad. Muchísimas gracias.